Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Jugada de Tres, episodio número 32, el tercero dentro de las finales ya. Aquí seguimos, estamos haciendo esto desde una sala de trabajo en el hotel oficial de la NBA. Son las 3 de la mañana, lo notáis en mi cara, pero ahora cuando veáis a Leo Carranza lo vais a notar mucho más. En fin, tenemos finales. Han ganado los Spurs en el Madison Square Garden, la serie está 2-1. El que juega en casa pierde, esa es la máxima de estas finales. Han sabido reaccionar, igual que lo hicieron previamente, por ejemplo, en esa serie contra Oklahoma City Thunder, hablo de los Spurs, pero esta vez además en un escenario bastante más top, escenario muy supremo, icónico, como Madison Square Garden. Tenían la fiesta armada los Knicks, con pabellón lleno, famosos, calles cortadas, entradas a miles de dólares, Donald Trump, luego contaremos qué tal se lo ha pasado Donald Trump en el partido, y se lo ha llevado San Antonio, que ha jugado muy bien el cierre de partido, cosa que no había hecho en los otros partidos. Bueno, voy a saludar ya aquí a alguien que está... Los dos tienen mucho sueño, yo advierto que los dos tienen... Uno porque todavía no ha dormido y el otro porque ha dormido poco, así que no os asustéis, le voy a dar al botón, ahí está. Leo Carranza, Adrián Mercader con sonrisa de oreja a oreja, pero con mucho sueño. Muy buenas. Sí. Os tiro pregunta ya de una para que os tiréis. ¿Cuánto cambia la serie con este triunfo de San Antonio en el Madison Square Garden? ¿Cómo estás, Nacho? Hago un saludo siempre. Y Adri, ¿cómo estás también? Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Creo que cambia, obviamente cambia, porque esto nos dice que por lo menos tenemos un quinto partido, hay vida en San Antonio y se anota en la serie, pero sigo pensando que los Knicks tienen el control todavía, por lo tanto me parece que lo que realmente cambia en la serie es que tenemos una eliminatoria más larga, que era lo esperable. Sí. Yo, chicos, bueno, lo que habéis dicho primero, sobre todo, Nacho, yo creo que este es el podcast con más sueño de los 32 que hemos hecho, sin ningún tipo de duda, porque vosotros no habéis dormido... No habéis dormido todavía y tenéis un trabajo brutal, y yo, pues, al ver el partido evidentemente en directo, pues tampoco he podido dormir. Y sobre la final de la NBA... ¿No es bastante icónico que sea el podcast en el que tenemos más sueño, siendo el podcast en el que ha pasado lo que ha pasado con Donald Trump? Sí. Luego lo contamos, por si alguien no lo sabe, pero lo van a entender. Irónico. Sí, sí. Y nada, yo creo que la final, evidente, o sea, un 3-0 hubiese sido evidentemente, pues, punto y final, ¿no? Y independientemente de lo que hubiese hecho San Antonio en el cuarto partido y de que revive la final, el 2-1 hace que ya las narrativas cambien completamente, se hable, porque vamos a hablar todos evidentemente del gran partido de Víctor Wembanyama, del resurgir de Stephon Castle en estas finales de la NBA, y pues evidentemente todo esto pilla un color totalmente diferente. Ahora San Antonio tiene incluso la oportunidad de irse 2-2 a San Antonio, o sea, cuando ya 48 horas, mucha gente de nosotros estábamos hablando de quién era el MVP de las finales, si Karl Anthony Towns o Jalen Brunson, o sea que imaginemos cuánto ha cambiado la película. Sí, ha cambiado mucho. Bueno, antes de seguir, como no quiero hacer esperar a la gente, vamos a mostrar, pues eso, por qué estamos dando nuestro pequeño homenaje al presidente de los Estados Unidos. Porque esto estaba pasando, si no recuerdo mal, fue segundo cuarto, cuando... o tercero. No, fue primera parte, sí. No, fue tercero, tienes razón, sí. Ahí estaba el señor Trump echándose un sueñecito, lo que nos gustaría hacer a los tres ahora. Pero como decimos en Argentina, cabeceando. Exacto, dando remates de cabeza. Es curioso que un partido en el que la gente se ha gastado miles de dólares y que hay muchos que no han podido ver el partido como les hubiera gustado porque venía este señor va a ver el partido y se duerme. O sea, esto es una falta de respeto absoluta. Cerró toda la ciudad, cortó todas las calles, se durmió y los Knicks perdieron una racha de 13 victorias consecutivas. Así que hizo de todo en el hoy. Bueno, vamos a hablar, venga, hay que hablar de muchas cosas. Vamos a empezar, si queréis, con Wemby, que yo creo que es lo más mediático del partido. Hoy sí que ha estado equilibrado entre elegir pintura, elegir tiro abierto. De hecho, creo que, ahora lo miramos, pero creo que ha sido mucho más tiro desde cerca del aro que no triples. Metió todos los tiros libres, que yo le doy esto mucho valor, todos los tiros libres que fue a tirar en el último cuarto, que fueron 10 en total, y es clave cuando te mandan a esa línea que tú puedas convertirlo.
Hacía falta un poco un partido así, ¿no, chicos? De que por supuesto para San Antonio para ganar, pero digo que Wemby se diera cuenta que podía controlar la situación, que hasta ahora parecía que en los últimos cuartos se diluía. Sí, porque primero desde lo individual, como decías Nacho, cambió un poco esa dinámica de entender que su impacto principal se da en la pintura y creo que en ese contexto lo aprovechó, más allá de los tiros libres. Después vamos a analizar que mucha gente cree que el arbitraje benefició a los Spurs en este juego, porque es cierto que lanzaron muchos tiros libres en el complemento y Wemby los anotó. Pero principalmente creo que el cambio se da en la dinámica defensiva, en cómo él dejó de defender a Karl Anthony Towns y se encargó otro de eso. Entonces, ahí en esa búsqueda de ajustar sobre uno de los principales problemas que ha tenido San Antonio Spurs, o el principal problema que ha tenido San Antonio Spurs en estas finales, se da el verdadero cambio de dinámica. Y si uno ve las estadísticas, por ejemplo, del partido 2 y el 3, es tremendo. Karl Anthony Towns, defendido por Víctor Wembanyama en los juegos anteriores, prácticamente se lleva la totalidad de los minutos de esos emparejamientos, y en este juego en particular es mucho más repartido. Por ejemplo, Stephon Castle es quien más lo defiende en este juego. Lo defendió Devin Vassell, lo defendió Keldon Johnson, lo defendió Carter Bryant, y eso le permitió a Wemby estar mucho más cerca del aro, que ya sabemos que para el sistema defensivo de los Spurs es fundamental. Te actualizo el dato antes de que vayas, Adri. Hoy ha hecho Wemby 4 triples, ha metido 2 de 4, por cierto, 3 de 5 si sumamos algo de lo que vamos a hablar después, y el resto, todo lo demás, ha sido cerca de la pintura. Total ha hecho 9 de 14, 9 de 14, y solamente ha habido uno fuera de la pintura de esos a media distancia, que ha sido desde el tiro libre. O sea que eso también ayuda mucho, ¿verdad? Sí, y un 61% de acierto en tiros de campo, que nos habla, pues, yo creo que lo que erradica el éxito y lo que se ha movido Wembanyama esta noche es precisamente lo que ha dicho Leo, el intercambio y el saber, ¿no? Ese pequeño ajuste con la defensa de Karl Anthony Towns, que no ha obligado, cuando estaba obligando en partidos anteriores, a Wembanyama a sufrir un desgaste un poquito más grande en defensa, y tal vez eso se haya transformado en más frescura en ataque y en un sistema diferente que ha sabido aprovechar a la perfección, porque, como también habéis comentado, ha atacado muy bien cerca del aro, no ha tenido ningún tipo de problema, y en cierta medida me ha terminado de recordar al primer partido, no a nivel estadístico, de la final del oeste contra Oklahoma City Thunder, en el que se marcha por encima de los 40 puntos y por encima de los 20 rebotes, pero sí es cierto que en Oklahoma no encuentra en ese partido manera humana de pararle cerca del aro, y creo que Wembanyama lo ha sabido aprovechar muy bien, y creo que lo debería volver a hacer. Es cierto que todo esto también no se podría hacer sin los 3 triples que ha metido, o 4, como queráis decirlo, pero evidentemente cuando Wembanyama juega más cerca del aro es que es lógico, mete más puntos con mejor porcentaje y es mucho más eficiente para su equipo. Sí, blanco y botella. Y otra cosa, es el segundo jugador más joven en la historia de las finales de la NBA a anotar al menos 30 puntos, solo por detrás de Magic Johnson, así que el partido es histórico por donde se lo mire. Sí, es histórico por muchas cosas. Mira, como estamos jugando un poco a hacer comparativas siempre entre Wemby y Branson, esta vez que le sale a devolver a Wemby, vamos a ponerlo también. Wemby ha jugado hoy 38 minutos, luego lo vamos a escuchar, pero ha hablado también del tema del cansancio. Yo creo que puede ser muy importante a partir de ahora, que es cuando se va a notar a lo mejor el que viene con las piernas de 7 partidos o de 4. Wemby 38 minutos, 32 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Y Jalen Brunson 35 minutos, 32 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Me quedo con lo de abajo, en el más menos. Más 7 Wemby, menos 9 Brunson. Ahora seguimos hablando de los Spurs, pero como estamos comparándolos, hoy sí que Brunson no podemos decir que ha hecho un buen partido, es decir, ha hecho muchos puntos, pero incluso haciendo alusión a ese menos 9, yo me he estado fijando, no sé si ha sido en el tercer cuarto exactamente, un momento en el que sin él en pista es cuando se ha recuperado Nueva York, con Shamet, con Clarkson, con Towns, no sé si estaba Hart también, pero no estaba Brunson, esto es seguro. No es un buen día para Brunson. No, de hecho, no, quizás estoy exagerando, pero no me parece la mejor serie tampoco de Jalen Brunson. Tiene ese primer partido en donde anota
13 puntos en el último cuarto y termina definiendo el juego, que eso es clave. Obviamente en ese encuentro en particular sí que fue determinante, pero en cuanto a estadísticas, números, la eficiencia que normalmente suele manejar y demás, no es su mejor serie, claramente. Y por eso también estábamos hablando de Karl Anthony Towns como el eje principal del éxito de los Knicks y Brunson en los detalles, pero no cargando al equipo. No lo ha necesitado tampoco los Knicks, en la realidad no ha necesitado la versión superhéroe de Jalen Brunson, porque los demás han respondido. Gian Anunoby hoy jugó un partido extraordinario. Es quizás el jugador más constante que tienen estos Knicks. Y el resto aparecía, pero hoy, por ejemplo, tuvimos una mala noche de Mikal Bridges en el juego 3 y se notó, porque esto de Brunson se unió a eso que mencionamos. No creo que sea la mejor serie, y si los Knicks quieren cerrar el tramo de 2 partidos en el Madison Square Garden teniendo ese match point, esa ventaja, tienen que encontrar esa faceta súper consistente que suele tener Jalen Brunson. Dicho esto, Brunson ha metido un triplazo en el último minuto. Tremendo. Lo que pasa es que la respuesta ha sido luego un triple de Basel o de Castle, no recuerdo. De Castle. Tremendo. Ha sido tremendo. Mira, vamos ha sido más tremendo todavía ese triple. Claro, de Castle. Sí. Hoy la verdad es que ha sabido cerrar muy bien, y ahora quiero hablar también de eso, el partido, los Spurs. Vamos a escuchar un poquito a Wemby. La primera pregunta le preguntaban, traduzco un poco antes, si se sentía el nuevo villano de la ciudad de Nueva York, por aquello de la historia con Trae Young y demás. Y luego es cuando habla de lo del tema del físico que hablaba antes. Vamos a escucharle. It seems as though you may be New York's newest villain. Is that kind of the ultimate compliment? I guess I'm nowhere near Trae Young level, though. I was trying to push my limits, and in the playoffs, I felt my hamstrings burning from running so much, playing sometimes 25 game minutes in a row. So the physical aspect is really the difference maker. The Air Ball. Bueno, Trae Young decía que todavía no está al nivel de Trae Young para llegar a ser el villano, ¿no? Del otro, que es un poco donde quería llegar, es el tema del físico. No sé si ha sido hoy, si lo dice, será porque él tiene el dato. No soy consciente de que haya jugado 25 minutos seguidos. A lo mejor sí, pero yo no tengo esa idea. Pero lo que sí es verdad es que está jugando más minutos. Muchos más que los que jugaban en liga regular, donde le administraban más, y yo creo que lo nota. Y el éxito hoy está en todos, pero estamos hablando de Wemby, en llegar a esos últimos 5, 6, 7 minutos y estar a un buen nivel físico, en un buen nivel de rendimiento. Insisto, Wemby y los demás. Yo creo que, lo decía al principio de la entrada, no sé si coincidís, la gran diferencia está en que los primeros 2 partidos los San Antonio Spurs no supieron jugar los últimos 5 minutos, se le fueron, uno con un fallo tremendo en la asistencia que pierde Wemby, otro con el tema de que al final les remontan y demás. Hoy sí han estado a la altura todos. Yo creo que les ha servido para aprender y para madurar, y quizás es una señal que podemos ver repetida también en los siguientes partidos. Sobre todo Castle, que mete ese triple, mete los 2 tiros libres cuando se caía el estadio. Era muy ruidosa la situación en el Madison Square Garden, y tuvo el carácter como para estar muy frío en esa toma de decisiones, que además no es su fuerte. El tiro exterior no es su principal virtud. De hecho, podríamos decir que es una de sus debilidades, pero anotó ese lanzamiento y le dio un aire a los Spurs. Sobre lo de la falta quizás de descanso que tiene Wemby en este primer stint que ha tenido en playoff a lo largo de su carrera, creo que le benefició mucho esto que decíamos de no tener que defender a Towns. Lo veíamos a Keldon Johnson chocar constantemente con Karl Anthony Towns, lo mismo con Carter Bryant o Basel, que lo defendió también. Y esos golpes, esos quizás 4 o 5 minutos de defensa sobre Towns de parte de cada uno de esos jugadores hubiesen sido de Wemby. Y si Wemby hubiese tenido esa carga encima, probablemente lo hubiésemos visto más cansado en el último cuarto. Y seguramente influye en ese cansancio que menciona bueno, me queman los músculos, no estoy preparado todavía como para mantener ese ritmo porque no lo viví,
es verdad lo que mencionábamos, jugó alrededor de 30 minutos por partido en temporada regular y ahora está promediando 30 y tantos y hoy jugó 39, entonces tiene que adaptarse a ese proceso, teniendo en cuenta además también que todos los rivales le están jugando súper físico porque saben que es una de sus principales debilidades, entre comillas. Sí, basta. Yo lo que sí noto y lo que estoy, sobre todo en este partido, yo creo que dimensionado ya una manera en la que creo que me da la razón, es que yo noto a Jalen Brunson muy cansado. Vale, Nueva York está ganando y tal vez por eso no se está hablando demasiado, pero es lo que ha comentado antes Leo. No hemos visto todavía un buen Jalen Brunson, independientemente de que hoy se haya ido por encima de los 30 puntos, independientemente de que en el primer partido tenga ese tiro clutch, ¿no? Que eso luego pasa a la historia. Y independientemente de momentos decisivos, ¿no? En la eliminatoria. Yo no noto a un Jalen Brunson que haya estado bien, que haya estado al 100%. Y no creo que solo se hable del físico por parte de San Antonio y por parte de Wembanyama. Al final, por ejemplo, un jugador como Jalen Brunson también está por primera vez en toda su carrera aquí, en esta instancia. Y yo creo que es un factor decisivo que va a perjudicar o va a beneficiar a un equipo u a otro. No sabemos quién va a estar más fresco a partir de aquí. Y a Jalen Brunson, en cómo le noto yo que está cansado, pues en los porcentajes de tiro, no es tan eficiente, no es tan efectivo como en temporada regular, ¿no? Como en un partido de Copa o como en un partido de playoff en primera ronda, cuando Jalen Brunson anota 35 puntos con un 60%. Y al final, eso yo lo he empezado a notar. Landry Shamet este partido pues ha estado bastante más desacertado desde la línea de 3, aunque yo no creo que tampoco sea una consecuencia del cansancio, sino más bien de una situación puntual de un partido de la final de la NBA, pero es cierto que ahora ya llevamos, o van a llevar casi 100 partidos en sus piernas, tanto San Antonio como Nueva York, y evidentemente se va a empezar a notar. Bueno, hemos escuchado a Wemby, han hablado todos, hay que pasarse también por la sala de prensa de Mike Brown. Mike Brown, que a mí me ha sorprendido cuando ha salido y se ha quejado a los árbitros. Sí, señor. Lo primero que dice es reconocerle a los Spurs que han ganado. Pero se dice siempre que lo importante viene después del pero. Así que escuchad lo que dice y lo que viene después del pero, ya verás. First of all, I want to make sure I get something clear. Coach Mitch Johnson and the Spurs, they won the game tonight. They came and took the game. But I will say this, I never thought I'd be in the NBA Finals and see a team get 24 free throw attempts in the second half to another team's 8. The Air Ball. Bueno, lo que dice es que notaba un contraste muy grande en la segunda parte entre los 24 tiros libres que ha lanzado San Antonio y los 8 que ha lanzado los Knicks. Habría que mirarlo, estadísticamente hablando, si ha pasado alguna vez en unas finales. No vio las finales de 2000. Entre Miami y Dallas. Yo no me acuerdo bien, pero yo creo que sí ha pasado. Pero bueno, sí. Por cierto, antes de nada, la gente verá que falta un elemento. Sí. Arrancamos un nuevo podcast, se llama Jugada de Dos. Pick and roll. Hemos perdido a Adri y no tiene pinta de que vaya a volver, así que lo rematamos aquí tú y yo. ¿Te parece? Sí. Y no estamos de acuerdo con una acción que tiene que ver con esto, con Adri, con una acción que tiene que ver con el arbitraje. Exacto. Yo creo que tiene un poco que ver esto con la intensidad con la que San Antonio encaró el partido. Puede ser que en algunas situaciones puntuales eso lo haya beneficiado. Creo que el arbitraje fue malo en general, pero por una cuestión de que no pudieron mantener el criterio. Los bandazos que han pegado. Claro, o sea, que no tenía nada que ver ni siquiera de un cuarto a otro. Ya eso, de cobrar todo en un cuarto y luego dejar que se peguen en otro y de volver a cobrar todo y el segundo tiempo ya pasarse a, bueno, todo falta. Eso a mi gusto benefició a los Spurs. Pero no creo que haya definido el partido, sinceramente. No creo que haya sido la razón por la que los Knicks perdieron. Como, bueno, Mike Brown un poco lo dice y un poco no. O sea, el primero le da sus flores a... Claro, eso siempre es así. Sí. Pero el tema no es ese. Bueno, hay una acción que, aunque no vamos a estar de acuerdo, pero sí que estará de acuerdo conmigo en que cambia el partido y cuando pasa algo así no salgas a protestar por las faltas, ¿no? Sí. Quiero decir, esté bien pitado o no, te ha beneficiado esa decisión del árbitro. Mucho.
Y podría haber cambiado el partido, seguramente, sí. Vamos a ver la jugada y así también la gente en comentarios diga qué le parece, ¿no? Esto ha sido último cuarto. Mitchell Robinson a Wemby. Wemby tiene la pelota abierta. Lo que de Wemby, Robinson se cae encima, mete el triple y pitan la falta de Mitchell Robinson. Y ahí está el detalle más cerca, como Keldon Johnson tiene la mano en la espalda y extiende el brazo. A ver. No terminó siendo fundamental, pero sí que podría haberlo sido. Bueno, esto es un tirón de orejas para Mike Brown. Sí. Que no salga a protestar porque los árbitros le han pitado más tiros libres al otro equipo porque no ha cambiado el partido. Y además te han ayudado, entre comillas, con esa decisión previa, ¿no? Hablando un poco y pensando un poco del cuarto juego, que lo tenemos muy cerca. Estamos tan tarde grabando esto que está muy cerca el cuarto juego. ¿Qué esperas? ¿O qué ajustes crees que se van a hacer? Porque San Antonio, evidentemente, es el que a lo mejor ahora no le toca ajustar, pero tendría que hacer algún ajuste. Y sobre todo es Knicks, porque lo fácil sería decir, no, necesitan que Jalen Brunson esté más activo, esté mejor, pero eso ¿cómo se consigue? Yo creo que vamos a ver un contraajuste en esto de, bueno, ahora Wembanyama no está siendo el defensor primario de Karl Anthony Towns, entonces lo hemos visto incluso en este partido, cuando se cambió esa dinámica de, bueno, lo defiende Keldon Johnson, lo defiende Carter Bryant, lo que hizo Mike Brown fue, bueno, pongo a Clarkson en ese quinteto, en esa unidad, y trato de tener la mayor cantidad de tiradores que hagan que Víctor Wembanyama tenga que correr de todos modos a cerrar esos triples y desajuste un poco la dinámica de, bueno, el ancla se mantiene en la pintura y no hay manera de penetrar hacia el aro. Entonces, en ese tramo del partido, Clarkson les dio una solución parcial que no termina funcionando en el juego en general, pero que creo que se puede repetir en el cuarto juego. No sé si será con él, si será con la presencia de Tyler Kolek o aparecerá otro nombre. Si se acuerda de que está ahí, ¿no? Porque, sí, pero Brown suele hacer esas cosas de uso a este jugador que quizás ni lo había utilizado. Clarkson no estaba siendo fundamental y lo metió por eso en particular. Entonces creo que ahí se va a dar un ajuste y los Spurs tienen que estar preparados para ese contraajuste, porque si volvemos a esa dinámica de que los Knicks te ponen en una situación en la que estás complicado y no sabes resolverla, te vas a ir a tu casa con un 3-1. Te estaba escuchando y me estaba dando cuenta de una cosa, que es que no ha habido ningún partido en el que ninguno de los equipos haya brillado en el triple. Todos son, yo creo que en todos los partidos ha habido en el 30 y algo por ciento. No había ningún partido de un equipo que acabara 40, 40. Hoy, casi en su totalidad. Ha sido 35% San Antonio y 35 y 35.3, 35.1. O sea, sí. 12 de 34 y 13 de 37. Pero San Antonio estuvo muy fino en los primeros 3 cuartos. Y luego tiene 3, creo que Harper termina con 1 de 8 en triples y tira 3 o 4 en el último cuarto y lo falla, y eso tira la estadística para abajo. Pero había estado muy bien en el momento en el que él saca la ventaja. San Antonio había estado bien, el tema es que no lo pudo sostener y por eso también los Knicks tienen la oportunidad después de casi remontar con el triple de Anunoby y demás. Pero sí, no está siendo el factor, o sea, está siendo un factor. A lo mejor nos queda un partido en la serie, no sé cuál será, en el que un equipo lo va a ganar porque va a estar muy acertado en el triple. Sí, bueno, hoy yo pensé que era el partido en el que Josh Hart rompía el molde con ese triple, porque metió 4 de 6 en los primeros 3 cuartos y le estaban dando el tiro. O sea, los Spurs estaban viviendo con esa idea de que, bueno, si nos anota el triple Josh Hart, ¿qué se le va a hacer? Y pasó, pero luego no empezó. En general los Knicks no encontraron soluciones en ofensiva, no apareció Jalen Brunson, mal partido de Mikal Bridges, que anotó sus primeros 2 puntos en el tercer cuarto o en el último cuarto, ya no recuerdo, y no alcanzó. Entonces, pero sí, una noche de 40%, 42% de uno de estos dos equipos y probablemente le saquen una ventaja enorme. Del cuarto partido, salvo por Donald Trump, el escenario, la atmósfera, el ambiente que no va a estar, creemos. Que no va a estar, esperemos que no. Va a ser el mismo que hemos visto. O peor. Peor en el buen sentido, digo, más. Peor para San Antonio, sí.
¿Tú crees que tiene algo que ver? Yo lo hablaba cuando estaba en Radio Marca, lo comentaba. Todo lo que se había armado hoy, o sea, como esa fiesta preparada perfecta con celebrities, entradas a no sé cuántos $1000, las calles cortadas, todo era como, esto es para que ganen los Knicks y pierden los Knicks. Y yo no digo que no puedan administrar eso los jugadores de los Knicks, porque tampoco son niños, pero yo creo que hay un momento en el que tú estás perdiendo el partido y ves lo que tienes alrededor y dices, vamos a fallar a toda esta gente. ¿Tú crees que puede tener algo de peso eso o no? Pensando en lo que pueda pasar en el cuarto. Puede haber algo de nervios probablemente en los primeros minutos. Yo los vi perdiendo pelotas que normalmente no pierden, 3 o 4 pérdidas así tontas que no son propias de los Knicks, pero luego ya no. O sea, luego ya era una cuestión de que estaban jugando mal y que San Antonio había reaccionado y que ese ajuste de defensa y ataque de Víctor Wembanyama fue lo que realmente cambió el partido. Y sí creo que van a salir en el cuarto juego con un sentido de urgencia mucho más grande del que habían tenido en cualquier otro juego de esta serie. Lo veo parecido, aunque no tiene nada que ver en el resultado, con el 1-2 que vivieron en Atlanta. Porque sí, es verdad, ahora es al revés, están 2-1, pero si los Spurs ganan 2, perdiste todo ese factor de pista que le habías quitado. El primer golpe que habías pegado ya lo has perdido. Yo creo que hoy se han dado cuenta los Knicks, o sea, yo creo que lo sabían, pero veis cuando se han dado cuenta los Knicks de que los Spurs no son Cleveland, no son Filadelfia y no son Atlanta. Es decir, es otro nivel, otra exigencia. Sí, además de tener un jugador que había cambiado todas las series que había jugado, como Wembanyama, y que lo estabas controlando muy bien. O sea, no solo lo estabas controlando, sino que lo habías vuelto el problema, porque en los primeros 2 partidos los Knicks dominan el juego prácticamente desacomodando, incomodando a Víctor Wembanyama, y ahora es el que te termina dañando, que es lo lógico. O sea, estamos hablando de Víctor Wembanyama y sabemos lo que puede hacer, pero los Knicks habían hecho un gran trabajo a la hora de no neutralizarlo, sino ponerlo en esa situación de incomodidad que termina siendo contraproducente para el equipo. Cuando Wemby logra tomar el control, es otra serie. O sea, ahí tenemos que empezar a hablar de otras finales. Sí, a ver, una cosa está clara, la hemos hablado alguna vez. San Antonio no puede ganar un partido de esta exigencia si Wemby no está haciendo un buen partido. Otra cosa es que haga un buen partido y luego otro también explote, pero con un mal Wemby, aunque lo haga muy bien otro, no hay chance. No ganan. O sea, no hay posibilidades. Bueno, pues así estamos. Y Nacho, para agregar, para cerrar esto, yo creo que los Knicks igual siguen teniendo mucha ventaja. O sea, creo que los Knicks hicieron el trabajo que tenían que hacer, que era ganar 1 al menos en San Antonio, ganaron 2, y irse a San Antonio nuevamente 3-1 están hechos. Sí, trabajar un poco el tema mental para que no te afecte tanto lo de esta noche, sí. Pero estoy de acuerdo, sí. ¿Feeling para el miércoles, para el Game 4? ¿Feeling de quién crees que va a ganar? Knicks 3-1. Yo creo que se van a resetear mentalmente, saben que no pueden dejar pasar esa oportunidad de irse del Madison con un match point. Después no sé si lo podrán cerrar en condición de visitante, entre comillas, porque va a ir mucha gente, o volverán al Madison, pero creo que los Knicks se ponen 3-1. Bueno, yo creo que también, pero es verdad que siento eso, que la victoria de hoy no es una victoria, es algo más. Es como que el paso que necesitaba San Antonio para creérselo, para creerse que de verdad está para hacer esto, y por eso yo hacía un poco la similitud con lo que pasó en la final del oeste. A mí me recuerda mucho a cuando ellos ganan el primero en Oklahoma y Oklahoma reacciona y gana el 2 y el 3. Y ahí es donde dices, cuidado. Y fueron capaces de igualar la serie con el cuarto. Entonces, bueno, vamos a ver. Nos vamos a ir antes. El otro día vimos un atentado contra la imagen de un equipo como es Houston Rockets. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 100%. El paso. Sí, los Rockets cambiaron su logo y aquí lo criticamos. Las cosas aquí cuando están mal hechas hay que decirlas. Las camisetas muy lindas, eso también hay que decirlo. Eso es verdad. Hay otro equipo que ha cambiado su logo, que es Minnesota Timberwolves. Entonces lo vamos a mostrar porque no hace falta complicarse tanto y mezclar tu logo con una señal de tráfico. No hace falta. Puedes mezclar 2 logos tuyos, uno de los 90 y otro de ahora. ¿Qué es lo que ha hecho Minnesota? Mira, vamos a enseñarlo. Han agarrado el logo antiguo con el husky este que está... Bueno, es un logo, pero que parece más un husky. Sí.
y el logo nuevo en el que el lobo está aullando hacia arriba y lo han fusionado y ha quedado una maravilla. Con los colores antiguos y el logo nuevo. Y además nuclea la mejor época en la historia de la franquicia pre-Anthony Edwards y lo actual, o sea, es Kevin Garnett y toda esa era de finales de conferencia en 2004, el MVP, etcétera, etcétera, con lo actual que no creo que sea una casualidad porque ahora es el momento en el que se amiga un poco Kevin Garnett con la franquicia, sí, vuelve a estar, le retiran la camiseta y demás, entonces toda esa era vintage va a aparecer nuevamente, ya está apareciendo y ahora será más fuerte. Hay que decir que, no sé si es en todas, pero al menos en todas las que yo he visto sí, ya no va a poner Timberwolves, va a poner Wolves, que es lo que ponía en los 90. Claro. Y bueno, esos colores así, con ese azul, bueno, es un verde, realmente es un verde. Azul verdoso. Sí. Muy bonito, muy bonito. Nada, esto lo decimos aquí pues porque sabemos que somos un podcast bastante escuchado. De moda. Que la gente, sobre todo de Houston, tome nota, ¿no? Todavía están a tiempo, quedan muchos meses para empezar la temporada. Lo mismo... El logo, después la camiseta se aceptan. O en vez del triángulo, que pongan uno de stop, ¿no? Claro. Un poliedro ahí, lo que ellos quieran. En fin, lo vamos a dejar. Hoy hemos empezado haciendo jugada de 3, episodio 32. Hemos acabado haciendo jugada de 2, episodio número 1. Vamos a ver cómo queda. Un abrazo para todos. Adri, para ti también. Sabemos que no ha sido voluntario, que ha sido un accidente. Así exactamente. Que te esperamos para el cuarto. Seguramente, ¿no? sí. Bueno. Señor, nos vemos. Nos vamos. Suscribiros, like, comentad y seguimos cubriendo las finales de la NBA in situ. Y muy tarde también, por cierto. Adiós. Chao, chao.